recuerda Zweig mucho al compositor Franz Schubert, porque con Schubert sucede una cosa muy curiosa, y es que Schubert nos describe también pasiones de una fenomenal vehemencia, ¿verdad? Pero lo hace con una voluptuosidad austera, con una austeridad. Lo que decía Aristóteles en la Poética, de que el arte que esconde el arte, ¿no? Esa misma contención potencia, multiplica el efecto que nos quiere comunicar. Así, Zweig, con poquísimas palabras, con una gran economía del lenguaje, claro, con una grandísima elegancia, pero con economía del lenguaje, nos transmite emociones poderosísimas, plausibles, simpáticas, en el sentido etimológico de que sufrimos con la persona, simpatía, ¿verdad? Como dice Ilian en su introducción, nos muestra cómo ese pathos humanos se formatea, pero traicionando quizás su fuerza original, ¿no? Entonces, las historias que nos presenta Zweig son historias que terminan mal, son historias trágicas, ¿verdad? Aristóteles en la Poética nos describe un poco cuáles son los requerimientos de una tragedia. Uno de los requerimientos fundamentales de una buena tragedia, nos dice Aristóteles en la Poética, es la verosimilitud de los desenlaces. Todos los personajes que nos presentan Zweig son extremadamente verosímiles. Son personajes que encontramos hoy a hoy, en el México de hoy, no nada más en el México, en China, en Tailandia, en todos los países en los que yo he vivido, vemos situaciones parecidas a las que nos describe Freud. Por eso digo, son personajes plausibles, simpáticos, ¿verdad? Sufrimos con ellos. Pero Zweig nos presenta su drama, su predicamento, con muchísimo recato, sin aspavientos, con una gran economía, con una musicalidad al mismo tiempo en su prosa y con una gran tristeza. Hay una palabra en alemán que no sé cómo traducir en español, Inbrunst. ¿Usted sabe cómo traducir? Es una palabra difícil de traducir, pero que capta mucho la estética de Schubert y de Zweig. Inbrunst es como una especie de sentimiento muy profundo, pero que no se puede revelar. Quizás María Paz utilizó la palabra contención, quizás no le hace 100% honra a esto, porque el Inbrunst no es que tú reprimes la emoción, la sientes con grandísima fuerza, pero con una interioridad. Y esa interioridad es la que nos hace experimentar, la que nos hace vivir Zweig. Hace unos años... ¿Introversión? No, tampoco. Aunque hay mucho de introversión en ella, sí. Inbrunst. Difícil, sí. Es una introversión, sí, en cierta manera, sí. Una vehemencia introvertida. No sabría cómo traducirlo. Una intensidad, pero interior, ¿verdad? Hace algunos años, cuando mi hermano Enrique, aquí presente, se doctoró en Inglaterra, mis padres vinieron a visitarme, nos vimos en Londres, y con mi padre pudimos visitar el Museo de Freud en Londres. Y una cosa que nos fijamos en esa ocasión es la abundancia de artefactos arqueológicos en el despacho de Freud. Freud había tenido que refugiarse en Londres porque había sido perseguido por los nazis, como Zweig, como Thomas Mann, como tantísimos escritores que salían de la entonces norma de la corrección del oficialismo de esa época. Entonces Freud decía al final de su vida que él sabía más de arqueología que de psicología, y verdaderamente Freud era un erudito de la cultura material, de diversas culturas, y un gran coleccionista. Y la colección de artefactos que tenía en Londres era tan grande como la colección de artefactos que tenía en Viena, donde tenía su despacho Freud, antes de verse forzado por los nazis a emigrar a Londres. Entonces tenía una pasión por la arqueología. ¿Por qué hago esta referencia a la arqueología? Bueno, ¿qué es la arqueología? La arqueología son los sedimentos residuales, pulverizados, que deja la cultura cuando aplasta lo que quedó ahí, ¿verdad? Es una metáfora, ¿verdad?, muy idónea para describir lo que nos pasa a todos nosotros. La sociedad pulveriza,
desmorona ciertas sensaciones, ciertas pasiones que tenemos nosotros, pulsiones que no son fácilmente formateables, ¿verdad?, en el cauce del oficialismo de nuestras sociedades, ¿verdad? Y por eso tenía tanto respeto Freud por la arqueología. Y su amigo Stefan Zweig hace una cosa muy interesante, y es que exhuma con una gran delicadeza, como un antropólogo casi, estas delicadas piezas semipulverizadas, ¿verdad?, de las pasiones reprimidas en esa Viena de vuelta del siglo, ¿verdad?, en esa Viena sumergida por la estética de la opresión decimonónica, ¿verdad?, que en cierta manera no la hemos completamente superado, ¿verdad?